Hola a todos, amigos. Pinocho Horner, el taimado, el traidor Judas Horner, vuelve a mentir y nos hace carcajearnos a todos los entendidos de Fórmula 1. Horner tira indirecta a Checo Pérez. Verstappen nunca entró en pánico. Y nos viene a decir que es Verstappen el que desarrolla el vehículo. Me gusta esta fotografía que hay aquí, donde Checo se está partiendo la caja y Verstappen está como diciendo, ¿yo? Si yo de desarrollar, yo me voy a mi Sim Racing, yo no tengo ni idea de eso. Yo soy un zote, ya lo sabes, Checo. Si no es por ti en la vida se hubiera desarrollado ni evolucionado el Red Bull como lo ha hecho. Eres un Pinocho, eres un farsante y te lo vamos a decir de nuevo a la cara. Cada vez que mientas, te pondremos en tu sitio. Mentiroso, Pinocho Horner. Roquelin dijo la verdad cuando lo echasteis para que no pudiera competir Checo con Verstappen y lo dejasteis a ciegas. Verstappen es un tío técnicamente débil. Es su talón de Aquiles. No vale para nada. No tiene sinergia, no sabe desarrollar un vehículo. Técnicamente es un zote, es un cero. Lo dijo un tío que no está vendido a la mentira ni a la hipocresía, como tú, Horner. Y te lo vamos a echar a la cara ahora mismo como un auténtico pescado a tu cara de mentiroso. Por ignorar a Checo Pérez, Red Bull está en crisis. Christian Horner reconoce su error. Por esto no entró en pánico Verstappen. Porque nunca le hiciste caso a Checo y toda la estructura del equipo se volcó solo en un piloto, en vuestro Maxito de chocolate, el que jamás ha ayudado a evolucionar un vehículo del que ahora hablaremos también. Y esto en 2024. No era su culpa. Ingenieros de Red Bull piden disculpas a Checo Pérez. Lo nunca visto en la Fórmula 1. Que una escudería al 100% ignore a uno de sus pilotos durante 1 año y medio. Se te tenía que caer la cara de vergüenza, Horner. Pero claro, para eso la tendrías que tener. Lo vamos a ver todo como gusta, de manera razonada, con datos, con lógica. Bienvenidos a la fórmula de David Perogil. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. Como había nacido, es ser agradecido. Quiero mandar un fuerte abrazo a algunos de los más de 190.000 suscriptores que somos. El amigo Sam08Art. David, creo que vas a tener que crear un avatar de ti con IA para que tu contenido esté en inglés y que el manipulador de Horner escuche de viva voz todas tus evidencias y que lea tus miles de seguidores y sus comentarios para que sepa la bazofia de sus declaraciones. Que viene muy bien este comentario, no lo había leído, pero vamos, parece que lo había elegido para este vídeo. Es increíble la casualidad, brutal. Y cómo destruyó al equipo junto con los otros dos personajes que velan por sus propios intereses y discriminan como lo son Marco y Jos Verstappen. Felicidades por ser un periodista profesional, veraz y con una ética que ninguno otro tiene. Deberías estar al frente como representante de todos los hispanoparlantes en la F1 para narrar, analizar y cuestionar a los equipos, pilotos y a la FIA. Harías de la F1 lo que fue alguna vez, donde los pilotos corrían por pasión a la velocidad y los equipos trabajaban para lograr el triunfo. ¡Qué bonito mensaje! ¡Qué bonito mensaje! Es lo que intentamos. Muchas gracias al amigo San08ar. Un fuerte abrazo por tu apoyo. Y ahora sí, amigo mío, vamos al lío. Verstappen es técnicamente más débil que Vettel. Esta es la realidad. Esto es irrebatible. Esto es irrefutable. Esto es lo que demostró Sergio Pérez en cuando llegó a la escudería y consiguió que se desencastrara la evolución del vehículo. Y consiguió, fue clave, vital, como reconoció la misma escudería, para el primer campeonato del mundo de Verstappen, que jamás en la vida hubiera conseguido sin Checo Pérez en la escudería Red Bull. Vamos a ver la indirecta que tira el mentiroso. Bueno, es mentiroso, le podemos llamar el mentiroso, sabemos quién es, ¿no? El mentiroso tira una indirecta a Checo Pérez. Verstappen nunca entró en pánico. Vamos a ver. Verstappen nunca entró en pánico, nunca rompió un volardo en Miami a las primeras de cambio sin ninguna presión, como un auténtico novato. Nunca hizo una maniobra doble que le tenían que haber sacado de la carrera con bandera negra directamente, cuando de manera intencional hizo para aquí, después hizo para aquí con una doble cambio en recta y encima apurando la frenada, cambió también de trayectoria, embistiendo a Norris, dejando a Norris en plena lucha por el Mundial con 0 puntos de manera totalmente ilegal, fascinerosa y arrastrada, sucia y miserable. Y además se salió de rositas y consiguió en la 5ª plaza porque tuvo suerte en el choque, el dive bombing que le hizo a Hamilton
a Hamilton. Eso tiene que estar en los anales de la historia. Ver cómo la mafia estuvo esperando hasta la última vuelta para ver si le sancionaba o no, para ver si le hacía perder una posición o no. Lo nunca visto, auténticamente alucinante. Y, por supuesto, mucha más suciedad y errores que ha tenido durante toda la temporada. En el momento en el que ha estado por primera vez en años con un vehículo mínimamente similar a los demás. Esperaos a que no lo tenga ni similar. A que sea claramente inferior por 2-3 décimas por vuelta a otros vehículos. Nos vamos a partir la caja. Va a ser un show. Este tío claramente necesita un coche que esté 20 segundos de los demás para poder brillar, que es lo que ha hecho, eso sí, con trampa los últimos años. Ahora hablaremos de eso, para recordarle algo al amigo Horner. Lamentó que el desarrollo del RB20 no saliera como lo esperaba. Casi parecía como si algo hubiera cambiado drásticamente. Claro, cambió. ¿No te acuerdas? Después del verano, la trampa que solo tuvo el coche de Verstappen, todo el 2023 y 14 grandes premios 2024, la frenada asimétrica, de la que yo avisé desde hacía un año, diciendo que tenía que ver con la centralita electrónica y el reparto de frenada, que la avisé, que me adelantó un año a la trampa que por fin descubrió la mafia. Yo, con datos, solo con datos 7 metías, os dije la trampa que tenía Verstappen. Efectiva, pero si es que era descarado. Pero si el coche de Verstappen en todo el 23 le sacaba varias décimas por vuelta al primer coche de otro equipo, y el de Checo era 2 o 3 décimas inferior a un Ferrari o un Mercedes. Se corrió con 11 escuderías el 23 y 14 grandes premios del 24. Es totalmente ridículo. Están ahí las pruebas y los datos. Es totalmente ridículo. Claro que cambió algo drásticamente, que prohibieron la maldita frenada asimétrica. Es lo que cambiaron. De repente, otros 3 equipos se volvieron competitivos. Y de repente, comenzamos a experimentar algunos problemas que se volvieron muy limitantes. Él mismo se está llamando tramposo a la cara. O sea, ¿qué lógica tiene que un vehículo que ha estado en luz de todos los demás durante un año y medio, de repente, tras la prohibición de la frenada asimétrica, me digas que 3 escuderías ahora se vuelven competitivas? Estadísticamente es imposible. Lo único que explica eso es que el vehículo donde se ha prohibido la frenada asimétrica tenía esa maldita trampa. No es que las mejoras hayan mejorado drásticamente. Es que eso se acabó la basura de la trampa para el masito de chocolate. Esa es la realidad. Es pura estadística. 2 más 2 son 4, no 49. Es pura estadística. Entonces, la cuestión era que las herramientas no se correlacionaban con lo que estaba sucediendo en la pista. Y ahí es cuando el piloto se convierte realmente en un elemento clave. Y aquí es donde viene la basura a borbotones de la boca del mentiroso de Pinocho Horner. Max nunca entró en pánico. Incluso en los días difíciles, pasó largas horas con los ingenieros, al loro. Esto sabe que todo el trabajo siempre lo ha hecho Checo. Fijaos hasta dónde llega su nivel de inmundicia, de falacia y de lamerle las botas a Verstappen. Un Verstappen que lo va a dejar tirado más temprano que tarde y nos vamos a estar carcajeando durante años de Pinocho Horner. Y vamos a hacer una auténtica fiesta cuando lo larguen de una escudería que va a acabar en el más completo de los ridículos en el próximo lustro. No quepa la menor duda. Trabajando entre bastidores en el simulador, sí. Será en el simulador de su casa, en el Sim Racing, que es el único simulador que a él le gusta. Pasando tiempo con los especialistas en dinámicas de vehículos, aerodinámica, simplemente hablando. Ok, aquí es donde debes concentrarte. Aquí es donde está el problema clave en este caso. Pero si Verstappen para lo único que vale, y él mismo lo ha reconocido, yo quiero este coche que sea lo mejor. Subvira, sobrevira. Ya está. Esa es la sinergia de Verstappen, no tiene más. Pero que lo dice Roquelin, que lo ha estado tratando durante años, que es un inútil técnicamente y lo sabemos todos, los que entendemos de Fórmula 1. ¿Por qué os creéis que hasta que no llegó Checo Pérez en el 2021 no empezó a evolucionar de verdad el vehículo? ¿Qué os creéis? ¿Qué es casualidad? Si casualidad, mis bemoles. Si lo que iba a pasar con Checo ya lo adelantó Hamilton, que fue lo que pasó, por supuesto. Cuando tus herramientas no se adaptan al circuito, el mejor indicio que tienes es el piloto. Y ahí es donde Max estuvo muy impresionante este año. El liderazgo que inspiró desde dentro del auto para la dirección que necesitamos tomar. Como cuando mandó a todos a tomar por ahí, por la radio, que os llamó de Mier, Ainú, a 40 lindezas más, que os puso finos a todo el equipo y vosotros arrastrándoos como bazofia milonguera a sus botas. Claro, esa es la sinergia que da Verstappen al equipo. Tacos, insultos y quiero lo mejor.
¿Y cómo? Y yo qué sé, preguntarle a Checo, que es el que hace esto. Esta es la realidad de este mentiroso, de este cara cemento armada. Y además, a diferencia de él, comienza la cara igual que ha hecho siempre. Yo le destrozo con datos, pero con datos de su propia escudería, de tíos que se han trabajado en el flujo de datos de las dos pilotos y tíos que saben la realidad del auténtico inútil que es Verstappen para desarrollar un vehículo. El peor de los 20 pilotos con diferencia. Es que es peor hasta que un rookie porque nunca lo ha hecho, nunca le ha interesado y nunca lo va a hacer. Jamás. No vale para eso. Es un zote. Y esto nos lo deja muy claro Roquelin. Por supuesto, al que largaron para no poder ayudar a Checo Pérez. Verstappen es técnicamente más débil que Vettel, dice Roquelin. Vamos a ver lo que dijo Roquelin, ¿vale? Cuando ya estaba en la academia, cuando ya se lo quitaron de en medio, en el 23, que no lo dijo hace 1000 años, ¿vale? Que lo dijo hace nada. Débil, técnicamente. Hombre, pues ya, creo que con eso ya está todo dicho. Ya, si os veis a Horner, pues le podéis decir, mentiroso, liar, Pinocho, cállate. Mientes más que hablas. Tu cara de hormigón armado, te rebotan las balas de cañón en la cara. ¡Qué vergüenza! Se me pone la piel chinita con personajes de esta calaña. Creo que Sebastián era un piloto más completo que Max cuando llegó a nuestro equipo. A nivel profesional, técnico, de mediación, repito, de mediación, de sinergia con los ingenieros, de explicarle a los ingenieros, de evolucionar al vehículo, técnico. Y fijaos, ahora escupiéndonos mentiras a la cara, el Pinocho Horner. Algo para lo que nunca ha valido nada, Verstappen, es alucinante. Hasta el punto de descaro de este tío no conoce límites. No conoce límites. Nos está diciendo que lo blanco es negro a la cara. Nos está escupiendo mentiras a la cara. Con los miles de datos que tiran por tierra todas sus mentiras. Es lo que digo, este tío está reencarnado, si cree en la reencarnación o algo, del siglo XVIII y se cree que estamos en la época de las velas. Que no hay datos, que no hay declaraciones, que no sabemos la realidad de cada piloto. Este tío está fatal. Está fatal. Es alucinante. No es casualidad que haya ganado varios títulos, Vettel. Estaba mejor preparado que Verstappen técnica y mentalmente. Esta es la realidad. Esta es la verdad que hemos visto claramente esta temporada, donde a las primeras de cambio, que ha tenido escuderías igualadas cuando le han prohibido la trampa, solo hemos visto insultos, chocazos intencionales, la FIA la ha perdonado a la Mundial, lo cual no quita que sea un gran piloto, que lo es, pero que para evolucionar, cero. Bueno, y la suciedad que tiene Verstappen, cualquiera de nuestros grandes héroes, vamos, se había perdido 5 carreras ya, por los 12 puntos. Es que es alucinante. Max quizá tenía talento natural, en eso se basaba más, pero Sebastián era el más completo. Esta es la realidad. Max siempre ha sido talento natural. Dame un misil tierra-tierra y ya está. Y por supuesto, si tienes un compañero que es bueno, lo que le ha pasado, lo que le pasó con Ricciardo, y hablaremos de lo de Ricciardo, ¿vale? Cuando estuvo con Verstappen en la antigua era, donde sí estaban a la par, como a Ricciardo tuvo 9 abandonos mecánicos y Verstappen 1 en toda la temporada, ¿vale? Si alguien se quiere creer que eso no es sabotaje, que se vaya a la farmacia, se compre un biberón de leche calentita y una chupeta. Lo hicieron con Ricciardo. Imaginaos lo que no han hecho con Checo Pérez. Ahí están las toneladas de datos, pero esto sí, Checo me interesa más que Ricciardo, obviamente, y lo voy a demostrar al 1.000.000 por 1.000.000. Al 1.000.000 por 1.000.000. La gente que todavía no lo sepa va a flipar, y los que lo sabéis vais a flipar más todavía, porque no voy a dejar ni el más mínimo resquicio a duda. Por ignorar a Checo Pérez, Red Bull está en crisis. Christian Horner reconoce su error. ¿Qué pasa, mentiroso? Si tú mismo has reconocido que por no hacerle caso a Checo de los problemas del vehículo es por lo que estáis como estáis. Checo no ha tenido ninguna culpa. Tú lo reconociste antes de plegarte al clan Verstappen. Y mediante acoso, moving y mentiras obligarle a renunciar a Checo su contrato 25-26 con Red Bull. Para que Verstappen tenga un paquete al lado, Lawson. Lo habéis conseguido, ya lo tenéis. Es alucinante. Tú mismo nos estás diciendo a la cara que eres un mentiroso, que eres un sicario de la mentira, un desinformador. Tú mismo lo dijiste.
No le hicimos caso a Checo. Desde España 2023 el coche iba mal orientado. Hemos revisado lo que pasó para el 2024 y tenía razón Checo Pérez. Ergo está reconociendo que el único que evolucionaba el vehículo era Checo Pérez. ¿Qué pasa? Que como Verstappen tenía la frenada asimétrica, esa trampa tan bendita, no había ningún problema para Verstappen. Pero Checo ya os dijo que ese coche, una vez que no tuviera la trampa, iba a ser una basura. Como de hecho ha pasado. Y se ha notado mucho después del verano. A ver qué os inventáis ahora. ¿Alguna otra trampa para Verstappen? Va a ser complicado. Yo creo que os tienen muy en la lupa a todos los equipos. No solo una, dos, porque hay otra que desconocemos cuánto tiempo lo ha usado solo Verstappen. Una que permitía cambiar la altura del vehículo en parque cerrado de clasificación a carrera. Y como el mismo Hamilton ha dicho, Dios sabe cuántos años ha utilizado esto. Red Bull ha dicho, pero sabía que era solo Verstappen, por supuesto, como siempre. Esta es la realidad de todas tus mentiras y de toda tu basura, Horner. Así que le puedes tomar el pelo a los que se quieran creer tus mentiras, pero a los que se enteran y a los que les gusta los datos, la verdad, la razón, la lógica y el siglo XXI, y no ser tratados como labriegos del siglo XVIII con velas que no se enteran de nada, te recuerdo que cada vez que te miren te van a decir Pinocho, mentiroso, caracemento, que es lo que eres. Tus mentiras, de nuevo, por tierra, a la basura, como me voy a encargar siempre de hacer. Como siempre, amigos míos, ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa, la fórmula de David Perogil.